Nos encontramos dentro de la iglesia del conjunto arquitectónico de monasterio, convento e iglesia de la Orden de los Trapenses, en Perales del Río, unas ruinas abandonadas desde la segunda mitad del siglo XX. No nos hacemos responsables de su estado ni invitamos a nadie a que venga. Esto es súper peligroso y lo único que queremos documentar es la cantidad de arte mural que hay y graffiti que se perderá para siempre, y ver los procesos de derrumbe arqueológico que tiene estas estructuras. Vaya chabola que tenían aquí los ricos. Un conjunto de pinturas, grafitis, que serán efímeras. Algunas muy malas. Vaya, hay agujeros de bala también. Sí. Bastante tétrico, muy tétrico. Primero se derrumban los techos, el proceso de destrucción de cualquier arquitectura abandonada, y luego empiezan a caer las paredes, y luego con los cientos de años se colmata. Tenemos un zócalo de piedra, una línea de ladrillos, una tirada de adobe, otra línea de ladrillos, adobe y más adobe. Todo con un enfoscado y te queda esto un muro que da gusto verlo. Te cagas. Buah, es que esto está... Aquí los escalones ya están en arcilla pura. Buah, aquí me puedo hacer... Colega, ¿cómo está esto? Voy a pedernal. Silex. Uf. ¿Qué tal está la cubierta? Pues no está mal. Para hablar bajito. Dios, qué susto me has dado. Justo me quito la capucha, que empiezo a oír y te oigo el cri, 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 cri. Marica. Mariquísimo. Pero a ver, igual la cámara está bien flash. Hostia, eso no es sangre. ¿Has oído eso? ¿Estás vaciando? No. Me da un mal rollo esto, colega. Es que tiene mala vibra, ¿eh?
No miren nunca atrás en las pelis de terror, ¿eh? Porque es cuando la cagas. Sobre todo el último. A la izquierda, ¿no? Parece que hay por lo menos uno muy claro. Había otra planta, ¿no? Sí. Porque eso es otra planta. Una salida de una terraza o algo. Me da hasta acá. La viva prueba de una puta misa negra, aparte de ser unos hijos de la gran puta tarados. La bóveda de crucería. Esto es un puto peligro. Y ya lo que quede, pues... Ahí es donde está el techo hundido, ¿no? Como para subir. Sí, ahí, ¿no? justo ahí. ¿Has visto? Pues todas estas estaban... Podías andar por aquí y esto estaba tejado, ¿sabes? Claro, Todo esto sí. estaba techado y en cada sala había una fiesta. Sí, se ve, si es que está lleno de tejas. Y había en cada sala había un fiestón. Pero era cual más colgado. Pero el que más molaba era el de la iglesia, porque era tecno... Hardcore. Hostia, no me fío nada, colega. Mira, ahí, ese tío, la planta caída. Con el puto baño ahí. Bienvenidos al cuarto capítulo de Un País en Ruinas. En esta ocasión descubriremos varios yacimientos visigodos que se encuentran en Colmenar Viejo, a escasos kilómetros de la capital, pertenecientes a la red de yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid. Os recomendaremos la visita del convento de San Antonio, en La Cabrera, que cuenta con la que podría ser la iglesia más antigua de todo Madrid. Y por último, falsificaciones. Hablaremos sobre la posible falsificación de una escultura íbera que se expone como verdadera en las salas del Museo Arqueológico Nacional, también por supuesto en Madrid. ¿Nos acompañas o qué? Un País en Ruinas se traslada aquí, al norte de la Comunidad de Madrid, al municipio de Colmenar Viejo, para descubrir varios yacimientos visitables de la Comunidad de Madrid ligados a la época visigoda: Navalvillar, Navalaíja, dos aldeas visigodas, y por último visitaremos la necrópolis de Remedios, también ligada a esta época de la historia. Estamos en el yacimiento de Navalaíja, aquí en Colmenar Viejo, y estamos acompañados de Charo Gómez, del equipo de arqueología, que nos va a explicar un poco qué encontramos exactamente en este yacimiento. Pues estamos en una aldea que está fechada por las investigaciones que llevamos hechas hasta la fecha entre el siglo VI y el siglo VIII después de Cristo, lo que se conoce como la Antigüedad Tardía, la época visigoda. Es un conjunto de estructuras, más de 100, en lo que hemos visto durante las prospecciones realizadas hace unos años, y que se está excavando desde el año 2008. Hasta la fecha tenemos excavados 3 edificios completos y estamos ahora trabajando en otro más. La sorprendente de este yacimiento, la riqueza es excepcional para la historia de la Comunidad de Madrid, es que en este yacimiento hemos podido documentar una actividad novedosa dentro de la interpretación de cómo se explotaba el espacio en esos siglos, que es la minería, la extracción de mineral metálico, en este caso de hierro, que contienen los hornos. Hemos encontrado las escorias, producto de los procesos de fundición y de procesamiento del mineral. Es decir, que aquí tenemos una antiquísima fundición de hierro de época visigoda, que además, por medio de las escorias que tú me has comentado, se ha podido determinar un poco la flora que ocupaba este lugar en el momento de ocupación por parte de aquel pueblo. Sí, en la arqueología hay una parte fundamental que son las analíticas. Eso no lo hacemos los arqueólogos, sino otros profesionales que colaboran con nosotros, y se han hecho distintos tipos de análisis, con cerámica para la cronología, que nos ha dado ese siglo VII después de Cristo, con las escorias.
Y también tenemos estudios realizados sobre la tierra que extraemos de los yacimientos, que son a través del polen que se conserva y también de algunos restos, muy pocos, de carbón que hemos podido recuperar en el yacimiento. Se ha podido reconstruir el paisaje que tendrían en esa época y es muy similar al que tenemos ahora, bastante más poblado de árboles, pero sí ha sido muy importante esos análisis palinológicos porque nos hablan de una primera adhesamiento del espacio. El adhesamiento consiste en limpiar, quitar árboles del entorno para favorecer los pastos. Claro, la dehesa es un espacio que ha tenido mucho uso y muchos diferentes usos. No solamente la población que vivió aquí en esos siglos, sino que también ya en el siglo XX aquí se instala en la ladera donde se ubica el yacimiento un campo de tiro. Y esto fue también una zona de maniobras. El ejército tuvo arrendada esta finca al Ayuntamiento de Colmenar Viejo durante muchos años y encontramos multitud de balas de la munición de los soldados que haciendo la mili venían aquí a practicar tiro. También encontramos trozos de metralla o balas de ametralladora de las distintas maniobras que por aquí se realizaron en los años 60, en los años 50 y 40. Estos hornos y este volumen de población en esta zona colmenareña necesitaban mucha leña para las construcciones, primeramente, y luego para alimentar esos hornos y fabricar el carbón que produciría una subida de las temperaturas del poder calorífico de los hornos para poder procesar el hierro. Ahora en el yacimiento de Navalvillar, otra aldea visigoda que se extiende aquí en Colmenar Viejo, y estamos con Fernando Colmenarejo, técnico de cultura del ayuntamiento de este municipio. Fernando, ¿qué es lo que nos encontramos aquí exactamente? Bueno, pues aquí lo que nos encontramos son los restos arqueológicos exhumados de una aldea, como bien has dicho anteriormente, y lo que estamos viendo en este momento, bueno, pues son los restos de esas viviendas y de otra serie de estructuras que tuvieron que ver con la actividad económica que desarrollaron aquí entre el siglo VII y la primera mitad del siglo VIII. Como visto anteriormente, Navalaija es la actividad que tiene que ver con la reacción de la minería y la reducción del mineral del hierro, la magnetita, es decir, la metalurgia del hierro. Es una actividad que se complementó de alguna manera con la ganadería ovina caprina, como así se evidencian por los restos de fauna que se han localizado. Además, hemos visto en Navalaija que había una población, una aldea visigoda, también estamos viendo otra aldea visigoda aquí. Presumiblemente toda esta gente sería enterrada en alguna parte, en Remedios a lo mejor. Tenemos también efectivamente un conjunto de necrópolis en los alrededores de estas aldeas, pero hay dos necrópolis muy importantes en este espacio. Una es Fuente del Moro y otra es la necrópolis de Remedios, y en este momento pues son necrópolis que de alguna manera se aglutinan los espacios de culto y funerarios para estas comunidades. Pues ya nos hemos trasladado aquí a la necrópolis visigoda de Remedios y nos acompaña Cristina Rovira y estamos otra vez con Fernando. Cristina, ¿qué es lo que nos encontramos aquí? Pues es en un área de necrópolis del siglo VII. La primera vez que tenemos constancia es en los años 60 del siglo pasado, en 1969, porque el suelo de la ermita tiene que hacer una serie de obras y reformas y empiezan a salir sepulturas excavadas en la roca. Y posteriormente, a partir del año 1999, ya a finales del siglo pasado también, pues se acometió la excavación de esta zona que vemos aquí. Fernando, antes hemos estado hablando de Navalvillar, de Navalaija. Este yacimiento, ¿cómo completa los anteriores? Hombre, completa los anteriores en la medida que tenemos ahí el mundo de la vida y el mundo de la muerte, ¿no? Y los dos son necesarios para entendernos, ¿no? Y sobre todo para entenderles a ellos. Aquí lo que estamos viendo son efectivamente unos rituales que vuelven a observarse, que estamos efectivamente entre el final del mundo antiguo y el mundo medieval,
son necrópolis que tienen todavía elementos de carácter pagano, aunque estamos en un mundo totalmente cristiano, se ha cristianizado todo este espacio rural, pero de alguna manera estamos ante unas necrópolis muy tardías que tienen esos elementos, como bien ha dicho mi compañera, esas jarritas funerarias, pero que con toda seguridad tienen que ver ya con el tema del rito cristiano. Conocemos además que los visigodos tenían una forma muy especial de enterrar a sus difuntos. ¿Qué rito se siguió aquí? Bueno, el ritual es un ritual de inhumación. Pues es una población, según los antropólogos, muy joven. Los antropólogos Samuel y Ana han hecho el estudio de los restos humanos que hemos exhumado nosotros y verdaderamente es una población muy joven, tan joven como que el mayor grupo de edad podría estar entre los 30, 45 o 50 años. Bueno, estamos aquí hoy con Constantino y nos va a explicar dónde nos encontramos. Estamos dentro de la Comunidad de Madrid. Nos ha recibido amablemente. Va a contar un poco dónde nos encontramos. Bueno, exactamente. Nos encontramos en el convento de San Antonio de la Cabrera, dentro de su iglesia. Después os explicaré un poquito la iglesia, pero es un monasterio que está situado a 2 kilómetros del pueblo de la Cabrera, en plena Sierra de la Cabrera. Y los orígenes de este monasterio están aproximadamente en el siglo VII. Comenzó con unos pequeños eremitorios, una vida eremítica, después la invasión árabe en el siglo VIII, como sabéis, después ya a partir del siglo XI, la reconquista de Toledo en el año 1085, este monasterio es habitado por monjes benedictinos que están aquí hasta finales del siglo XIV. Porque a comienzos del siglo XV, en torno al año 1400, vienen los franciscanos y son los que ponen el nombre de San Antonio al lugar, porque antes era conocido como monasterio de San Julián. Les pareció un lugar verdaderamente muy adecuado y durante el siglo XV es cuando más esplendor tuvo esto. Llegó a tener a finales del siglo XV unos 40 monjes. Y actualmente, Constantino, ¿cómo funciona el entorno religioso? ¿Qué funciones tiene? ¿Está ocupado ahora mismo? ¿Se realizan misas? Sí, exactamente. Nosotros llevamos 11 años, lógicamente esto está en plena actividad. Somos una comunidad de misioneros identes que trabajamos sobre todo con el mundo de los jóvenes, el mundo de la cultura, el mundo universitario. Concretamente aquí en el monasterio estamos una comunidad de 4 o 5 misioneros y mantenemos el monasterio. Aparte de eso también recibimos muchísimas visitas porque lógicamente es un lugar muy atractivo para visita. Tenemos visitas guiadas, pues 4 o 5 días por semana y son muchas las personas que se acercan cada semana pues, a conocer el lugar. Estamos dentro de lo que sería un museo de arte religioso con unas obras excepcionales y estamos en la planta central de una iglesia con una raigambre visigoda. Pues sí, exactamente, es una iglesia, verdaderamente es posiblemente la iglesia más antigua de Madrid, según los expertos. Es una iglesia de estilo románico primitivo, con un cierto aire mozárabe visigótico. Se está estudiando todavía, están investigando
Y la verdad que es muy interesante porque parece ser que las raíces están en el periodo visigodo. Todo esto está pendiente de conclusiones de estos estudios, ¿no? Pero la iglesia en sí pues es una planta de basilical con 3 naves, con 5 capillas y se conserva prácticamente como era desde el origen y no se ha modificado prácticamente nada. De manera que es una joya auténtica en la Comunidad de Madrid, es la única iglesia románica que hay en Madrid. ¿Y reciben apoyos de patrimonio de la Comunidad de Madrid para mantener esto? Porque esto tiene que tener un coste y esto es un patrimonio cultural que evidentemente hay que mantener. ¿Y reciben algún tipo de ayuda o apoyo de algún tipo? Pues no, apoyo económico ninguno, ¿no? Apoyo económico ninguno. Apoyo, lógicamente, es facilitarnos ciertas gestiones, pero todo el mantenimiento corre a cargo de nuestra propia comunidad. Es decir, somos nosotros, nuestro trabajo, trabajamos todo el día prácticamente aquí, aparte de algún voluntario que viene a ayudarnos y pues nos ayuda económicamente nuestra propia comunidad. Como curiosidad os puedo decir que toda esta zona donde está ubicado el monasterio está situada a 1200 metros de altura, en plena Sierra de la Cabrera, y toda esta zona está siendo preparado para ser declarado bien de interés cultural. ¿Todavía no se ubica? Todavía no se ubica, no, está en el proceso un bien cultural de carácter arqueológico, porque aparte de todo lo que hay en el monasterio, que hay bastantes cosas, digamos, con bastante riqueza arqueológica, pues en la parte de atrás de la iglesia hay un cancho, el cancho gordo de la Sierra de la Cabrera, y en esa zona de ese pico están los restos de un poblado de la Edad de Bronce, 3000 a.C. Y enfrente de la iglesia, en un cerro que se llama el Cerro de la Cabeza, están los restos de un poblado celta carpetano, unos 1000 a.C. Y en la ladera opuesta de ese monte, de ese Cerro de la Cabeza, hay una necrópolis paleocristiana del siglo VI. Entonces, probablemente, si se realizaran labores arqueológicas en el subsuelo de la propia iglesia, podría haber restos más antiguos aún de lo que consideramos prerrománicos. Sí, hay indudablemente esta iglesia que, como os decía, está situada digamos, datada entre el siglo IX y el siglo XI. Parece ser que se levantó y que parte incluso de la construcción actual es de otro templo anterior. Que puede ser del siglo VIII, siglo IX. Por tanto, la riqueza arqueológica es muy grande. Incluso en el entorno dentro del monasterio, en las labores de limpieza, pues muchas veces nos encontramos con piezas arqueológicas que finalmente estamos guardando y conservando para su adecuado estudio, ¿no? El comercio de obras de arte y piezas históricas ha sido siempre un negocio muy lucrativo y desde sus inicios ha ido de la mano de las falsificaciones. Estas actividades incrementan en el siglo XIX por el crecimiento de una burguesía que demanda obras antiguas, llegando a un punto en que la demanda supera la oferta y el bajón que se da en el arte religioso convierte a especialistas de escultura religiosa en los nuevos falsificadores. En el caso español y el mundo íbero destaca Vicente Juan y Amat, conocido como el relojero de Yecla, y el contexto donde se localiza el mayor número de falsificaciones es en el Cerro de los Santos, en Albacete. Tras tener noticias de las actividades del relojero, se revisan las colecciones y se encuentran muchísimas piezas falsificadas, pero discernir entre original y copia es un proceso muy lento y complicado, por lo que en algunas colecciones aún puede haber piezas falsas por descubrir. Damos una vuelta por el Museo Arqueológico Nacional con la intención de encontrar alguna de ellas en la exposición permanente y nos topamos con una pieza del siglo II a.C. que llama especialmente la atención. Para analizarla contamos con la colaboración de Agustín Sabartés, un especialista en falsificaciones y perito de obras de arte, que nos dará las pautas básicas a tener en cuenta a la hora de desvelar una falsificación en una pieza artística. Agustín, ¿cuáles son los argumentos básicos para localizar una falsificación en una obra de arte?
Los argumentos básicos para saber si una obra de arte es falsa, sobre todo hay que mirar la calidad de la pieza, hay que saber de qué autor estamos hablando para concretar, para poder dilucidar las características propias de ese pintor, si coinciden o no con la pintura, con la escultura, con lo que se tenga que analizar, pero principalmente para saber si una obra de arte es falsa es la firma, la calidad de la pintura, en el caso de un cuadro, porque normalmente las falsificaciones se dan muchísimo más en pintura que en cualquier otro disciplina del arte, es decir, mucho más que en el mueble, que incluso que en la escultura, que en muchas cosas. La pintura es lo que más se falsifica y por lo tanto hay que tener muy en cuenta sobre todo la calidad, la pintura, la pincelada, el autor, etcétera. Hay muchas cosas a tener en cuenta. En la escultura prácticamente es como en la pintura, pero en vez de un lienzo pues es un bulto redondo, la escultura de bulto redondo, sea en mármol, en terracota, en bronce, etcétera. Hay que mirar la calidad también de la escultura, de qué autor estamos hablando y si corresponde ese autor con la calidad y con la estética propia de la escultura. Parece que está sentada esta dama sedente es por los brazos que se ven de este sillón laterales, parece más una cosa victoriana, victoriano en Inglaterra, isabelino aquí en España, y por lo tanto es una cosa decimonónica. Parece que la curvatura que hace ese brazo del sillón, pues vamos, tiene toda la pinta de ser una cosa isabelina o victoriana, una cosa de 1870, 1860, esa sería la época que por lo menos parece que tenga que ser ese sillón. Por tanto, vamos, estaríamos hablando de un anacronismo dentro de la pieza que podría servirnos para decir que se trata de una falsificación. Si nos tenemos que fijar única y exclusivamente en ese sillón, eso parece, sí, un anacronismo, una cosa de una época fuera de contexto. Esta escultura, junto con otras muchas, apareció descontextualizada, se vendió al museo sin saber la procedencia de verdad, simplemente se compró pensando que procedía de un sitio, pero no procedía de una excavación arqueológica, o sea que tiene muchísimos más opciones de ser una falsificación, aparte que fue vendida por alguien que ya tenía antecedentes de haber vendido falsificaciones y muchas. Sí, yo la verdad no tengo ninguna duda de que la pieza es falsa, ninguna. Otro dato muy, muy importante, el 80% de las piezas que hay en el mercado actualmente en España, que corren por el mercado en la compraventa de arqueología, son falsas. El 80%. Eso es importante que se sepa. A una falta de estudios detallados sobre este tema tan controvertido, vemos que las similitudes entre piezas tan separadas en el tiempo existen, pudiendo ello significar que se trata de una falsificación. Y habida cuenta de la intensa producción del relojero de Yecla, no faltan motivos para dudar sobre la autenticidad de piezas como esta.